¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, un viernes más, a este programa En Balance, tu equilibrio contable, fiscal, financiero. Por aquí estamos en espera de que el invitado de hoy se conecte. Es el contador Roberto Jaramillo, con quien ya hemos estado platicando en programas pasados. Hemos visto por ahí una cadena de temas que vienen involucrando el ámbito laboral, Secretaría del Trabajo y Provisión Social con el tema de REPSE. Posterior a eso, pues vimos algo en cuanto a las informativas que se tienen que presentar sobre este mismo tema del registro especial de empresas, de servicios, lo que es por medio del Infonavit, la CISUB, que se presenta por ahí de información al respecto. De igual manera, por ahí con el IMSS, lo que es el IXOE también, nos dijo cuántos son los requisitos, que son cerca de 23 requisitos, 21 requisitos al respecto de lo que hay que cumplir, más bien dicho, documentos, no requisitos, sino información que tenemos que presentar. De ahí nos trasladamos al tema de cómo se relaciona esto con los CFDIs, que los CFDIs pues tienen que ir bien requisitados. Y precisamente como la vez anterior ya no terminamos con el tema de CFDIs, ahí nos quedamos en medio, pues estamos ahorita tratando de continuar con este mismo tema. Ya, ya solo en lo que es el tema de que se conecten. Mientras tanto, también los viernes también de 6 a 7 nos acompaña el doctor Esteban Rosas con temas importantes sobre lo que es la economía en general, un tema nuevo cada semana. Muchas gracias, mi estimado doctor Rosas, por también hacernos la apertura de este programa. Pues bueno, ya se conectó aquí el contador Roberto. Buenas tardes, contador. Bienvenido. Les daba una semblanza, un poquito remembranza de lo que vimos desde tema REPSE, ligado a informativas, CISUB, IXOE, de ahí al tema de CFDIs, lo que es cumplimiento de requisitos para poder habilitar como tal la deducibilidad de los CFDIs. Y pues venimos ahorita con el tema a engrosarlo sobre este mismo concepto de CFDIs, tanto para generalizar lo que son los conceptos de los CFDIs y a la vez también por ahí pues novedades que tenemos al respecto, ¿no? Que podemos ir avisionando o que podemos ir agarrando de la experiencia que nos están cayendo ahorita para concluir, no concluir, sino más dicho, para ampliar este tema. Bienvenido, adelante, contador. Muy bien, muchas gracias, Ociel. Buenas noches a todos. Y bueno, con respecto a este tema, bien lo comenta el contador Ociel, esta semana tuvimos por ahí el día lunes el desahogo, precisamente de un tema interesante por ahí con una empresa que estamos asesorando de manera externa en, para remontar un poquito y dar un poco el contexto de qué fue lo que pasó o qué ha pasado con esta empresa y cómo es esta situación de los CFDIs en cuanto a recaudación con el SAT, que es la parte que hay que poner cuidado y para que el día que les llegue a tocar a ustedes, tanto como contribuyentes o contadores, sepan cómo desahogar este tipo de cartas de invitación o vigilancia profunda o como en este caso con este cliente, pues la cancelación parcial de los sellos que en su momento la logramos salvar, pero nos vamos a remontar a más o menos desde el año 2023, estamos hablando de hace ya 2 años, donde comenzamos o se comenzó con esas famosas cartas de invitación que van llegando, en donde manejan algunas diferencias, en algunos casos por sueldos y salarios, a veces llegan cositas al correo electrónico donde van manifestando que entre los retenciones de CFDIs y contra lo que nosotros enteramos y declaramos, puede que exista alguna diferencia. En el caso de sueldos, que sí me ha llegado a tocar con 2, 3 empresas. ¿Cuáles pueden ser las causas más comunes? Pues que a veces tenemos un trabajador esto pasa mucho en la construcción o en empresas que a veces hay mucha rotación, contratistas, demás, que me urge meter a una gente asegurada, pero no nos proporcionan o a recursos humanos no se le proporciona toda la información, es decir, se ocupa la constancia de situación fiscal del trabajador para ver cuál es el código postal, para ver si está la actividad de sueldos, salarios asimilados, para poder timbrar los recibos. Necesitamos un documento del Seguro Social
en donde que no sea el carnet de citas, que no sea el de la receta médica, sino que sea donde venga su CURP, su número de seguro social, porque a veces nos proporcionan este tipo de documentos y a veces son los beneficiarios del papá, de la mamá, de X persona. Entonces es importante que tengamos los documentos como son, porque sucede de que están asegurados, están dados de alta en el IMSS, pero por no tener los datos fiscales correctos, nos pasan a veces nada más la pura credencial del lector, y al momento en que uno quiere timbrar el recibo de nómina, pues resulta que o el RFC no existe o el domicilio es diferente al que el SAT tiene en su momento registrado. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues si bien nos va una quincena, dos o una, dos, 3 semanas, y a lo mejor no le timbramos la nómina al trabajador, bueno, está dentro del mes, no pasa nada. ¿Dónde entra el problema? Donde brincamos el mes y, ay, mire, ya tengo la constancia contadora, aquí está mi hojita de constancia de situación, y en ese momento nosotros timbramos la nómina. Digo, pues para hacerla deducible, pues la timbro. Pero ¿qué sucede? Que es donde empiezan los problemas, en este caso, de diferencias con el SAT. Porque yo me puedo ir a la parte que dice el artículo 5, el artículo 27, me parece la ley de ISR, donde viene diciendo que, bueno, al momento en que yo hago timbro mi recibo fiscal, quiere decir que en ese momento lo estoy liquidando, al siguiente mes, al día 17, yo tendría que enterar las retenciones de dicho recibo. Pero ellos nos atoran con esta parte, una de las fracciones del artículo 96 de la ley 10R, donde dice que el contribuyente deberá pagar en cada uno de los meses que corresponda las retenciones efectuadas. Se queda muy ambigua la redacción o no da a más situaciones y podemos interpretarla tanto de una manera nosotros como contribuyentes y contadores y de manera recaudatoria otra la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor yo estoy timbrando ahorita ¿qué estamos? En agosto, a lo mejor algunos recibos de junio, julio, pero yo los estoy timbrando en agosto. Entonces, bajo mi criterio, el recibo lo estoy haciendo en este mes, por lo tanto, esas retenciones se me tendrían que acumular en el mes de septiembre y yo las enteraría en el mes de septiembre. Pero el criterio de la autoridad en este caso es diferente. Ellos no se van por la fecha en la que se emitió el CFDI, ellos se fijan en la periodicidad. Entonces, si dice, del 1 al 15 de junio, del 16 al 30, del 1 al 15 de julio, entonces en los meses de junio y julio me van a determinar diferencias por la periodicidad de pago. Yo los estoy pagando ahorita, yo los estoy timbrando y estoy pagando a lo mejor ahorita yo en agosto. Pero la autoridad dice, no, tú me los estás timbrando, porque en el recibo de nómina manifestaste que la fecha de pago iba a ser al 15, al 30 o al 31 de ese mes. Es que yo lo dispersé ahorita, es que el programa no me deja ponerle otra fecha. O no he intentado ver si el programa me permite poner una fecha diferente a esa y que cuadrara con la fecha con la cual yo ahorita en agosto lo estaría liquidando. Son situaciones que en la práctica a veces no nos hemos puesto a pensar si se puede o no se puede, pero lo que sí se puede es que la autoridad nos está determinando diferencias. Entonces, pues ahí vienen las situaciones de algunas de esas retenciones que tuvimos el caso de esa experiencia con esa constructora, pues nosotros manifestábamos como buenos contadores que al momento en que yo lo estoy timbrando, pues yo estoy dando el hecho de que se generó la retención y ellos dicen, no, al momento en que tu CFDI dice la periodicidad, pero sobre todo la fecha de pago. Por lo tanto, me debes diferencias. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, esa situación la veníamos en teoría aclarando desde el 2023, nos mandaban otra carta de invitación o después otra. Por ahí en 2024 tuvo la empresa una reunión de esas de vigilancia profunda, según nosotros también lo aclaramos, pero resulta que no. En este año, antes de salir de vacaciones de gobierno, van a un oficio donde iban a hacer la cancelación de los sellos por diferencias, nos van en el escrito de las posibles diferencias y entre varias vuelven a salir estas de sueldos y salarios. ¿Qué caso particular tenía esta empresa? Que en efecto algunos meses de algunos años, el caso que les comentaba de trabajadores que entregaban de manera tardía la constancia, pero había otra en donde el caso particular de unos asimilados, ellos cobran todo el trabajo que hacen en el mes de diciembre. Entonces, todos los recibos de nómina del año se timbraban en diciembre. Y así se hizo durante 3 o 4 años. Entonces, nos estaban arrojando diferencias en todos los meses
por ahí 22, 23, 24 o 21, desde por ahí, con 3, 4 años, por ese criterio que estaba utilizando la autoridad. Entonces, aparentemente no había forma de cómo poderlo aclarar. ¿Qué tuvimos que hacer después de mucho análisis y andar viendo y preguntando y buscándole la ley? Tuvimos que hacer la cancelación con CFDI relacionado de los recibos de nómina de los asimilados. Pagamos las diferencias de las personas que nos entregaron la constancia de manera tardía, porque era muy poquito el dinero. La parte interesante o fuerte fue de estas personas de asimilados, porque si eran por ahí 2, 3 millones de pesos que se timbraron en diciembre de cada año, entonces el monto de las retenciones de posibles diferencias, pues era bastante dinero. Quisimos ver la posibilidad de corregir y aplicar saldos a favor y demás, pero en el caso de retenciones de salarios, la misma plataforma, tanto en el formato viejo como en el nuevo, no deja compensar saldos a favor. Entonces era o pagar. O sea, la empresa no tenía ahorita la capacidad como para andar pagando diferencias tan fuertes. Entonces se optó por la cancelación con CFDI relacionado e hicimos los nuevos recibos relacionando los que se estaban cancelando a efectos de que esos recibos viejitos que la autoridad me está manifestando diferencias de ciertos meses, al cancelarlos, pues ya no hay diferencias. Pero te hago los nuevos, pero aquí los nuevos los hicimos por periodos de días, del 1 al 5, del 6 al 9, del 9 al 12, de manera que nos cubría durante todo el mes de diciembre todos los pagos que se habían hecho por situaciones de días de meses anteriores. Y fue la manera como pudimos documentalmente, porque también tuvimos no solamente que manifestar los artículos, sino relacionar en una carpeta, sí, todos los recibos que cancelamos y todos los recibos nuevos que elaboramos, bajar el visor de nóminas del SAT que cuadrara con lo que ya habíamos hecho para demostrarle a la autoridad que ya nos habíamos corregido a propia sugerencia de lo que él nos observó. Pero fue un análisis y fue un trabajo que, digo, ya veníamos arrastrando esto 2, 3 años, por ahí estuvieron interviniendo 2, 3 fiscalistas, pero nunca habíamos dado una respuesta de manera documental como esta vez. Todo eran argumentos, capturas de pantalla, escritos, artículos y demás, pero hasta ahorita la manera como aparentemente lo desahogamos, aparentemente o hasta el momento exitosamente, fue así. No sé si te haya tocado un caso así que tengas con clientes de diferencias de salarios o algo así. Pues de hecho ahorita en salarios no, pero sí estamos por ahí analizando el tema también igual con asimilados por la situación de que se están timbrando pues aquí de manera semanal. También es igual, es una constructora, se timbra de manera semanal, pero pues es la misma cantidad cada semana. Entonces ahí más bien el tema iría más enfocado al IMSS por la cuestión de tipificarlos como sueldos y salarios, ¿no? Más enfocados a eso. Lo que sí me tocó fue una empresa en la cual por ahí un contribuyente se le pagaron arrendamientos, pero el detalle estuvo en que se le pagaron a fin de mes, el día último de un mes, y todos los CFDI se le pagaron como 6 meses, y los CFDI se timbraron el siguiente tercer día hábil, o sea, ya no entró ni siquiera en las 72 horas, y ahí había una diferencia, y había la diferencia que se estaba cobrando para la empresa y la diferencia que estaba con el arrendatario por el tema de su devolución de saldo a favor de impuestos, porque no cuadraba la situación. Entonces, ahí también tuvimos que aventarnos un tema de eso y algo pequeño de subsidio al empleo con una de ellas que se había aplicado mal, por ahí en 2000 lo estaban considerando como mal aplicado en 2021, 2019, por ahí de subsidio mal aplicado, pero pues eran cantidades muy pequeñas, no significativas, pero que al final de cuentas lo hacen a uno revisar todo lo demás. Así es. Ese es el tema con los FDIs ahorita. Muy bien, pues déjate, sigo platicando de esta historia porque ese solamente es uno de los 7 puntos que desahogamos con esta empresa. Aquí teníamos de chile, moronga y mole, como se dice, porque esta situación que les platico de los CFD de nóminas, pues era una cantidad, podríamos llamar un poquito fuerte, pero la logramos subsanar entre un poquito de pagos y cancelando recibos. Pero luego tuvimos otro caso, ya que tocaste el tema, en subsidio al empleo, donde por ahí en los años, me parece que 2023, en 2 meses en particular, aplicamos subsidio al empleo. Y la autoridad nos marcó que el subsidio que se había generado a través de los recibos de nómina de esos meses
era inferior al que nos habíamos nosotros aplicado, que bajo su criterio y sus controles, pues no procedía. Entonces, la manera en cómo nosotros lo tuvimos que estar desahogando es haciendo papeles de trabajo, en donde veníamos arrastrando algunos saldos a favor desde los años 2015, 16 para acá, y la razón por la cual se aplicó, tuvimos que bajar las famosas DIM, que en aquellos años 2014, 15, 16, 17 se presentaban todavía, en donde bajamos el PDF y los acuses de envío, donde se manifestaban los saldos a favor que teníamos en estos campos, que a diferencia de un saldo a favor, por ejemplo, que para efectos de una devolución prescriben a los 5 años, en el caso del subsidio al empleo no prescriben hasta que este saldo sea agotado. Entonces, esa fue la parte en donde aprovechamos y fuimos reconstruyendo los saldos de mes por mes, cómo se fueron aplicando hasta llegar al año en donde se aplicó esas diferencias en esos meses y hasta ahorita, hasta el 24, que aunque no lo habían pedido, pero así como que de una vez ahí te va todo. Y adjuntando también los acuses de los DIN, los PDFs de las DIN, donde se venían manifestando de forma manual los saldos a favor que habíamos tenido, más los papeles de trabajo que nosotros habíamos elaborado, demostrando la autoridad. Estamos esperando respuesta para que nos diga si se da por bien servido o no, pero la única manera que tuvimos de cómo subsanar eso fue revisando precisamente esos saldos, porque esa es una situación que tiene la autoridad que dice, es que te aplicaste un saldo a favor o una situación que yo en mi momento no tengo. Por ejemplo, ahorita en las nuevas declaraciones de actividad empresarial, pues ahora prácticamente para aplicarme un saldo a favor es como si tuviera que meter la información como si me lo estuviera compensando. Dime de qué año, de qué mes, de dónde viene el saldo a favor, cuánto el histórico, cuánto te quedaba, para entonces así como que ponerte la palomita que te lo aplicaste correctamente. Es Cosa correcto. que el año anterior, pues simplemente lo manifestábamos. Situaciones que, por ejemplo, se volvían interesantes era los RIF que cambiaron de bimestral a mensual a actividad empresarial y que venían arrastrando un saldo a favor en su momento de IVA. Pues ese esquema, por los números de folio que son diferentes, lo que te arroja para un RIF que a una actividad empresarial, pues ahí solamente era reflejarlo como otros saldos a favor, porque incluso tuvimos que meter alguna consulta, porque la misma autoridad no había, metías el número de operación y todo, y te decía que no coincidía, que estaba mal, que estaba en corto, pues la única manera era manifestando otros saldos a favor. Pero son situaciones muy particulares que a lo mejor no los tienen previstas hasta que lo empieza a suceder en la práctica. Pero bueno, de esa manera tuvimos que solucionar ese punto, ese famoso punto del subsidio al empleo. Sí. Sí, no, de hecho yo estaba en algún momento revisando a esa empresa, se le requirieron varios temas, fue retenciones de ISR, retenciones de IVA, subsidio mal aplicado, retenciones de sueldos y salarios, asimilables a salarios, diferencias de IVA, y en ese momento fueron las famosas diferencias por las DIOT presentadas por los clientes, ¿no? Que la información, de hecho fue mucho lo que abarcó, pero efectivamente, o sea, si no sustenta uno y soporta uno bien con documental con papeles de trabajo, el criterio del SAT va a seguir siendo el mismo, o sea, no me cuadra lo que emites con lo que declaras y siguen mandando las cartas de invitación. ¿Por qué lo comento? Porque nosotros dimos contestación a una vigilancia profunda con esa empresa en septiembre, justo va a ser un año ya casi, en septiembre del año pasado, y en abril de este año volvieron a mandarlas con casi prácticamente las mismas, yo creo que nada más 2, 3 meses ahí quitaron, y el año 19 ya no lo incluyeron ahora en abril, pero nos incluyeron la parte proporcional de 2024 hasta noviembre. Ujú. Entonces, a veces ahí está el problema, que el criterio que el SAT sigue utilizando pues no nos deja la pauta más que estarnos nosotros soportando y tenerlos a la mano. Y aún así, porque te digo, así la estuvimos viendo con esta empresa, aún así fue contestar cartas, las invitaciones, fue la vigilancia profunda, hasta que te digo, llegaron con las mismas observaciones de hace 2 años a la cancelación parcial de sellos. Entonces aquí tuvimos que tomar, te digo, medidas más drásticas, pagos parciales de algunas cosas, cancelación de CFDIs, por ejemplo, y sustitución como con los de las nóminas, ya un armado diferente de papeles de trabajo, porque no tan fácil ellos tienen la tendencia de recaudar.
Entonces, sí o sí, o casi casi así como que o pagas lo que yo te estoy diciendo de diferencias, o te cancelo los sellos. Pero bueno, dentro de los otros puntos que nos observaban, eran retenciones de ISR por honorarios y por arrendamiento. Todo por la simple y sencilla razón de que tanto los honorarios como los de arrendamiento nos emitieron los FDIs en PUE, pago una sola exhibición. No se pagaron en el mes, se pagaron en algunos casos 2, 3 meses después. Así se enteró en la retención, pero la autoridad también decía, bueno, es que yo me estoy yendo por regla miscelánea, y regla miscelánea dice que si tú lo emitiste en PUE, tú lo tienes que pagar, sí, pero en renta no dice eso, renta dice otra cosa diferente. Entonces, si tú me quieres recaudar, pues márcamelo como dice la ley, ¿no? Como me dice la miscelánea. Entonces, en la contestación que nos estaban dando era, pues, manifieste los pagos o enteros de los meses de tal, 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 de tal y tales años, o con evidencia documental. Y nos fuimos por la evidencia documental. ¿Qué tuvimos que hacer de cada uno de los meses que nos estaban subsanando de cada año? Estamos hablando que son 5 años los que tuvimos que Sí, subsanar. Entonces bajamos el registro contable, lo escaneamos, después escaneamos la factura y después escaneamos la transferencia o la póliza cheque con la que se pagó. Y fue así nombrado cada factura por mes. cada Si un mes, movimiento. así es, si un mes tuvo 3 pagos o nos observaron que eran 3 recibos de honorarios que no pagamos hasta tal mes, entonces marcábamos y hacíamos esa misma mecánica con los 3 recibos, de manera de demostrarles que nuestra contabilidad, porque así dice la ley, que en los registros contables sobre el CFDI que estaba vigente y la fecha, o en este caso por la transferencia para no adjuntar tanto estado de cuenta, en la que efectivamente nosotros realizamos la transferencia para demostrarle que con los argumentos que ya le habíamos dado anteriormente en los escritos, de acuerdo a los artículos tales y tales de la ley de impuestos sobre la renta, nosotros pagamos esas retenciones hasta que estas fueron, ¿qué? Pagadas. Y las enteramos, como dice ley, al día 17 del mes siguiente en la que se efectuaron. Entonces tuvimos que subir estas pruebas documentales y afortunadamente, fue un show porque, te digo, nos llegó por ahí como que a principios o a finales de julio. Entonces nos quedaron esos 2 semanas de las vacaciones en que el SAT se fue de vacaciones. Nos notificaban que iban a solicitar nueva información y se abrió el día 4 de la semana, inmediatamente regresando de vacaciones. Entonces nos dieron alrededor de 3 semanas para buscar en las cajas o poner a la gente a que se pusiera a buscar en las cajas de mes por mes y año por año hasta que encontraran las pólizas y la evidencia documental donde estaba todo, sacar, escanear, volver a dejar las cajas como estaban las carpetas y empezar a armar la evidencia documental. Te digo, no eran de una facturita por mes, ¿no? A veces eran 4 o 5 facturas en un mismo mes o situaciones, pero fue necesario hacerlo para poderle dar la contestación y demostrarle que la forma en cómo había hecho las cosas la empresa era correcta. Ahí tu En micro, lo que Osiel. usted está, pues, sí, en lo que usted está platicando, perdón, aquí precisamente estoy revisando y efectivamente, o sea, es mucho, mucho lo que tiene uno que estar atento ahí, no tanto al criterio, sino a la legislación, porque efectivamente hay criterios que vienen aplicados en base a resolución miscelánea y a facilidades administrativas, y hay criterios que no vienen facultados en la ley y que desafortunadamente no sabemos de qué manera va a actuar la autoridad. Yo ahorita estoy precisamente, contestamos en abril, la de abril, perdón, también, y estamos en espera, todavía no nos resuelven, todavía no nos responden, porque también esa es otra de las cosas que nosotros como contadores tenemos que estar enfrentando. Atiéndonos la vigilancia profunda, va a la entrevista, te dicen, te pagan el documento, te dan 10 días, atiendes la entrevista en 10 días, o si no completas, solicitas la prórroga que tenemos derecho, la presentas y todo, la mandas y dice la autoridad, pero no estamos obligados a contestarte sobre lo que tú nos estás enviando. Entonces, a veces pasan 2, 3, 4, como en nuestro caso, meses, y no sabemos qué fue lo que pasó, porque no nos han respondido al respecto, no nos han emitido una respuesta sobre el tema.
Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues empezar nosotros a ver de qué manera vamos a estar trabajando con lo que venimos manejando con el SAT y como efectivamente lo dice el contador, si no nos pasa, seguimos actuando de la misma manera y luego el día de mañana se vienen después los créditos. No me ha tocado hasta ahorita un tema con ningún contribuyente en lo personal que le vayan a cancelar o le hayan cancelado los o bloqueado los sellos digitales hasta ahorita, ¿verdad? Entonces esperemos que no nos vaya a tocar tampoco. Algo de esto comentaba apenas aquí con gente de la Prodecon aquí en Durango, y ellos mencionaban que ellos tienen ciertas facultades hasta cierto monto dentro de lo que está haciendo la autoridad, en donde ellos podrían solicitar que la autoridad manifieste si quedó conforme o no, como que forzarla, a torcerle la mano un poquito para ver si sí o si no, porque está obligada a responder. Ya de manera informal, esto dicen, no, no estoy obligado, pero existe esa situación por parte de ellos. ¿Qué situaciones o qué comentarios hicimos con las personas a partir de esta empresa de las situaciones que vimos? Si tú ves que te expidieron un recibo de honorarios o en su caso de arrendamiento y no se pagó ya dentro del mes, pues entonces, ¿qué habría que hacer? Solicitar la cancelación, que te lo expidan ahora en PPD para que en un futuras situaciones, por lo menos a partir ahora de 2025 en adelante, ya no nos puedan marcar diferencias por el PUE. Entonces, ¿cuál les va a quedar la situación? Pues está en PPD, ¿ah? Y hasta que se genere complemento de pago, se podrán dar cuenta si lo pagué o no, pero en ese momento el complemento posiblemente vaya de la mano con mi declaración que estoy haciendo de retenciones y las demás cosas que estoy haciendo, y todo va a ir amarrado. Entonces, tratar de minimizar, ya hacia atrás no podemos hacer nada, pero hacia adelante, tratar de minimizar el impacto para que no vuelva a ocurrir esas situaciones. Entonces, igual para nuestros amigos que nos están escuchando, pues si ustedes tienen algunas facturas que puedan emitir en PPD de clientes que tú sabes que no te están pagando mes con mes, que ya es un atraso un mes tras otro, pues yo te diría mejor cancela esos recibos o esas facturas, hazlas con sustitución con PPD para que al rato no tengas una situación con que te estén observando. Si somos personas físicas, podemos brincarnos esa parte porque nosotros se supone que nos vamos a través de flujo de efectivo. En el caso es particulares, personas morales, sobre todo las del régimen general de ley, que ellas se van sobre lo que está facturado, hay que enterarlo para efectos de renta. En el IVA, pues se van un poquito a lo mejor sobre flujos de efectivo, pero sí hay que tener muy bien sustentado en papeles de trabajo el accionar, pero sobre todo las medidas preventivas que de aquí en adelante hay que hacer. Correctivas, como los recibos de nómina que hicimos, cancelarlos y pagar las Sí. diferencias, pero ya tratar de que no vuelva a ocurrir en el futuro. Sí, no, de hecho nosotros también le hicimos la recomendación al arrendador de que ya, porque también emitían los recibos como pueden y los emitían a principio de mes, pero a veces no se alcanzaban a pagar durante el mes, casi siempre el día último estaban pagando esas rentas y por X o ya a lo mejor el flujo se terminaba antes del día último, ya no las pagaban, pero se quedaba ya como PUE en el mes anterior y se pagaba hasta el mes siguiente o hasta dentro de 2 meses, entonces también fue la misma recomendación. Si los quieres estar emitiendo a principio de mes no hay problema, pero ya emítelos como PPD y al momento de que se paguen, pues emite el complemento de pago. Y es lo que empezó a manejar esta empresa, porque pues era una física renta, facturándole a una moral y pues ahí le pegaba a los dos. Ahí le pegaba a los dos en el tema de las retenciones, tanto para la declaración de la física, podérselo acreditar, ¿sí? La retención como para la moral acreditarse el IVA y las retenciones también. Así es. Y bueno, y luego con esta misma empresa tuvimos la situación de diferencias de ISR, específicamente del año 2021, donde ellos nos sacaban unas diferencias de aproximadamente más de 100,000 pesos, que supuestamente no habíamos enterado y contra lo declarado en CFDI, bueno, supuestamente contra los emitidos en CFDI, contra lo que teníamos en las anuales, en declarado en anual. Eh, Hubo por ahí algunas CFDIs por sustitución, nunca falta el cliente, el que por X o Y se le van las cabras al monte, y oiga, ¿me puede refacturar? Porque si no, pues no puedo sacarle el pago. Entonces, pues la recomendación que hicimos siempre cancelar con sustitución y hacer la nueva con CFDI relacionado.
pero en algunas de estas, porque ya había pasado el tiempo, se hicieron descuentos dentro de la misma factura, como bonificaciones del 15%, así como que ya te voy a bonificar, pero ya páguemelas. Ya como para ya no voy a volver a facturar, a volverte a hacer nueva refacturación, pero te hago ese descuento ya con tal de que me pagues. Estamos hablando que casi en 1 millón de pesos y casi ciento y tantos mil pesos a efectos de IVA. Entonces la autoridad, pues, observa esta situación y dice, es que tú emitiste CFDIs por tanta cantidad, pero luego nos pedían los criterios, que le dijéramos cuáles eran las causas por las cuales hayamos concedido los descuentos, porque pues ellos no lo iban a aceptar nada más así que, aunque la factura dijera bonificación o descuento, pues si tú no me dices por qué le hiciste el descuento, yo no te lo voy a aceptar. Cosa que de alguna manera se nos hacía absurda y nos tuvimos que meter a revisar. Y por ahí, esa situación en particular donde sí hay que tener argumentado y esquematizado los motivos de cancelación, empezó a partir de 2023, pero del 2021-22 hacia atrás no estaba eso como una obligatoriedad. Entonces, tú me estás revisando un año, en donde no era exigible eso, entonces márcamelo de acuerdo a la normativa de ese año, pero no me lo quieras poner, con la normatividad que tenemos ahorita, donde quieras que te justifiquemos de pe a pa todo. De alguna manera se lo justificamos y le dijimos que habían sido situaciones por pronto pago y demás. Adjuntamos algunos correos, evidencias de que no era la primera vez que se hacía esta situación con ese cliente en particular y de manera de que a través del control interno, darle un poco el soporte para justificar el por qué hicimos o por qué la administración o la gerencia aceptó, autorizó hacerles la bonificación en particular a este cliente y por qué a los demás no va. Entonces, son situaciones particulares y además tuvimos que hacer una conciliación porque dentro del primer barrido que hizo la autoridad en su histórico, sobre la marcha hubo algunas facturas que fueron canceladas. Entonces también tuvimos que subir la evidencia de esas facturas que fueron canceladas, porque le decimos, tú me sigues manejando unos saldos a favor desde tales años y tú no me has movido tus cifras, pero tú no has tomado en consideración que después de esas cifras que tú manejabas, la empresa tuvo que, por X o por Y, canceló ciertas facturas que sustituyó posteriormente con otras, pero esas facturas en su momento quedaron sin efectos. Entonces tú me la sigues considerando dentro del monto que tú me estás marcando. Esta empresa por ahí manejaba también situaciones de ganancia cambiaria. Tuvimos que también que manejar los papeles de trabajo y todo, donde estábamos sacando la ganancia cambiaria, de donde estábamos manejando em, el, las situaciones que vamos viendo de cuando comparamos si nos financiamos o nos financiaron por efectos del cliente, que ahorita se me fue el término fiscal, este, en cuanto también el papel de trabajo y cómo fue que llegamos a determinar esta parte para llegar a la suma que nosotros habíamos declarado como tal, que coincidía y correspondía. Pero tuvimos que adjuntar pues todos los FDIs igual cancelados, los que se pusieron, papeles de trabajo, cómo integramos la ganancia cambiaria, cómo integramos el componente inflacionario, de manera de que soportara todo lo que nosotros estábamos diciendo, porque la autoridad nos estaba marcando una diferencia y que decía que en sus números no le daban nada, que era 2 menos 1 y ellos decían que eran 3 y decíamos, no, pues es que es 1, pero ellos nos sacaban cuentas que eran 3, entonces tuvimos así como que con manzanitas y con mucha evidencia documental estarles demostrando nuestro argumento, que lo que nosotros estábamos diciendo estaba respaldado por documentos. Sí, no, de hecho acá también esta empresa y a otra más que por ahí vimos, también nos tocó el tema en cuestión de ISR sobre lo anual, sobre el ISR declarado anual 2020-2021. El problema fue que desafortunadamente se quedaron algunas facturas por ahí que ustedes saben, y nosotros como contadores, cuando se trabaja con gobierno siempre pide que se las emita uno como puede. Y que se las emita porque como si las fueran a pagar en ese momento que se las van a emitir y se las van a enviar. Entonces, por ahí había algunas facturas que estaban relegadas de esos periodos, que desafortunadamente, pues la deuda todavía existe,
pero aún así, mostrando contratos, mostrando criterios y demás, pues desafortunadamente el SAT con su arbitrariedad de entendimiento, pues no, dijo, ya está emitida con método PUE y tienes que acumularla y demás. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues desafortunadamente cancelarlas. Afortunadamente entraron en una situación, una etapa en la cual todavía no se emitía el tema de las multas por cancelación, pero pues el día de mañana que el gobierno llegue a reconocer la deuda para poder pagarla, pues también ya vamos a tener un conflicto ahí para el cobro con el cliente, porque el gobierno de ese municipio pues va a decir, oye, ¿y dónde está la factura si ya me la cancelaste? Ujú. ¿Sí? Entonces, es mucho, mucho lo que hay que entender y comprender sobre el CFDI, contador. Pues aprovechando que estamos dando experiencias de este tipo de situaciones y casos que se vienen presentando y que van a ser el pan nuestro de cada día a partir del año pasado para acá y más adelante, pues, ¿dónde lo podemos localizar, contador? Muy bien, bueno, pueden encontrarnos en el WhatsApp, que en el número 618-122-3926. En Facebook y en TikTok nos pueden encontrar como mayúsculas ILC y con minúsculas DGO. Ahí subimos material, tanto en videos como material que va saliendo de la actualidad, no solamente de estos temas fiscales, sino de Infonavit, de seguridad del trabajo, de pensiones, de diferentes temas. Algunas pequeñas calculadoras para los que son trabajadores, de que si laboré en mi empresa un mes, 2 meses, 3 meses, cuánto me toca de aguinaldo con el salario mínimo o cuántos días me tocan de vacaciones. Bueno, ahí tenemos pequeñas tablas que pueden ser de utilidad para ustedes, pero así es como nos encuentran, vía WhatsApp o a través de Facebook o TikTok. Perfecto, pues ya saben, aquí para que se acerque a quien le haya llegado por ahí alguna carta de invitación, estas cartas de invitaciones han sido específicamente direccionadas hacia lo que es los contribuyentes que tienen actividad empresarial de cualquier tipo, sean físicas o morales, pero también por ahí las personas que estén ya pensando, ahorita que ya estamos entrando a la recta final del año, en ver el tema de su devolución de impuestos para el año siguiente, pues yo creo que quiere empezando a analizar y a revisar lo que estamos nosotros pagando o estamos erogando por deducciones personales, ¿no? Para ver que efectivamente se cumpla con los criterios que el SAT empezó a considerar en esta devolución del año pasado como criterios, no criterios, más bien dicho, más como no deducibles. ¿Por qué? Porque o la clave que están utilizando no es la correcta, o el concepto que le están poniendo no va direccionado a lo que es el servicio que están prestando, o la otra, eres persona física, pero me estás declarando como si fueras hospital, o el hospital me está metiendo como si fueran honorarios. Entonces, para empezar a revisar todo eso, acérquense para que no los vayan a agarrar en curva y ahora sí esta declaración del próximo año correspondiente a pues podamos obtener ahora sí algo de beneficio. Contador, ¿qué más le pasó en esta experiencia, en este caso? Porque dijo, son 7 puntos y vamos en el cuarto, quinto, si no me equivoco. Sí, porque era retenciones de nóminas, bueno, Sí, salarios, el subsidio, retenciones de ISR honorarios, retenciones de ISR arrendamiento, las diferencias propias del ISR, sí, 15, 5. También tuvimos por ahí, pero lo subsanamos muy similar a como desahogamos lo de renta en retenciones de IVA también por arrendamiento y honorarios. De igual manera lo tuvimos que desahogar con evidencia documental, igual su registro contable, su póliza y su hoja de transferencia y cuadrándolo con el visor y cuánto fue lo que nosotros sabíamos, su papel rápido de trabajo, cuánto hayamos enterado, para que cuadrara con lo que fuera coherente lo que hicimos con renta, que de igual manera lo hicimos con IVA. Entonces fue la manera como también desahogamos ese sexto punto, que es retenciones de IVA por parte de la autoridad. Y el último punto, pues bueno, diferencias en IVA, sí, en donde prácticamente pues teníamos unas situaciones ahí con la autoridad, en donde pues nos estaba queriendo también, partían algunas en el mismo sentido por las que si me estaban marcando unas diferencias en cuanto a ISR, pues lógicamente me las estaba reflejando también para efectos para de, efectos de de IVA. IVA de la misma manera, ¿no?
Entonces, pues fue un poco similar también en caso de estar subiendo, que las facturas habían sido canceladas o habían sido refacturadas y ya no coincidían con el periodo como tal en cuestión, para efectos de poderle demostrar a la autoridad eh, que la forma en cómo se habían hecho los pagos, pues coincidía exactamente con lo declarado. Sí, contador, hablando en este tema de IVA, hay un tema que se desprende mucho en la situación sobre los gravámenes que tiene el IVA. Tenemos Ujú, exentos, tenemos al 0, tenemos al 16 y el subsidio en frontera al 8%. al 8. ¿Sí? Por ahí me ha tocado gente que pregunta, oye, es que yo lo tengo exento, entonces cuando voy a hacer el CFDI, ¿cómo lo emito? Lo emito como sí objeto de impuesto, no objeto de impuesto, o cómo lo emitimos. Entonces, mucha gente lo emite como no objeto de impuesto cuando no graban. Pero yo tengo el criterio de que sea exento, al 0, al 8 o al 16, tenemos que ponerle que sí son objeto de impuesto, nada más Así que es, la tasa pues es la que les corresponde. así es. De hecho, teníamos un cliente que maneja por ahí libros y periódicos, revistas, y lo que hacíamos con él era manejarle que si es objeto y tasa exenta. No solamente es en la situación que te implica la situación del CFDI, porque a lo mejor mi actividad puede ser un poco exenta al 90, 95, 98%, pero realizo también deducciones o compras que me trasladan IVA. Sí, Entonces, incluso al momento de contarle de cuando registramos estas erogaciones, no es la típica como cuando tenemos una actividad cero, tasa 16 o 11, que vamos desglosando su total IVAs, ¿no? En el caso de un exento, al momento en que nosotros contablemente registramos una erogación, una compra, un gasto, el IVA se suma a la parte del total, del subtotal, y entonces como gasto entra como tal. Nosotros no hacemos un desglose de IVAs, porque entonces contablemente podríamos manejar saldos a favor en el activo, en el activo a corto plazo, específicamente el IVA acreditable pagado, que cuándo lo voy a poder acreditar, nunca. ¿Cuándo lo voy a poder en evolución? Pues tampoco nunca, porque la actividad que estoy haciendo es exenta. Entonces, desde mis registros contables, pues también yo tengo que manifestar el IVA y sumárselo al total o tomar los totales de la factura como mi monto al cual yo voy a contabilizar y así registrarlo. Pero específicamente a tu respuesta, pues viene siendo si es objeto y la tasa exenta. Había algunos que tenían la facilidad, que todavía por ahí existe, pero en este año por ahí la autoridad modificó algo en el sentido de los RIF, que todavía aquellos que pertenecen o tienen sus 10 años de estar en este régimen, ellos eran los únicos, de acuerdo a esa facilidad que me parece que está en la ley de ingresos, en donde ellos podían hacer la factura global sin tener que desglosar ni tanto el IVA ni el IEPS. Tenían esa facilidad, pero este año, con algunas modificaciones que hicieron, ahora todo el mundo tenemos que desglosar el IVA y el IEPS aún en la sí. factura pública en general. Sí, de hecho, por ahí el tema del gravamen del IVA, efectivamente, o sea, cuando nosotros consumimos, bueno, estamos grabando nuestra actividad alguna de las combinaciones de las tasas, pues la diferencia que se da con el IVA es como comúnmente cuando decimos pasa a ser parte del costo o pasa a ser parte del gasto. Sí, porque si no, efectivamente, como usted dice, muchos contribuyentes en algún momento, años anteriores, pues cuando el SAT no tomaba tanto esta situación del CFDI, todavía eran un poquito electrónicos, pero no de internet, o todavía las facturas manuales, pues hacían mal uso de este registro, de esta posibilidad de registro, y a veces por ahí se le fueron muchos saldos a favor al SAT que devolvió de IVA en su momento. Ujú. De hecho, yo hace muchísimos años, y les estoy hablando de antes de salir de la licenciatura, pues yo estuve en el SAT, ahí hice mi servicio social, en aquel entonces, y nos llegaban los sobres con toda la documentación y los disquetes para las devoluciones de impuestos, y pues a veces el mismo criterio que uno como alumno en su momento tiene,
pues no le da la capacidad en ese entonces para poder tal vez razonar lo que debe o no debe de hacer. Aún así, pues de todas maneras pasaba supervisión y a veces ahí hacían las observaciones, pero pasaba uno que otro que sí lo se iba y pues ya les tocaba la buena fortuna de la devolución. Ahorita pues no se puede, ahorita ya desafortunadamente eso ya desapareció y si por X o Y el SAT lo llegara a probar, pues el día de mañana vienen las cartas invitaciones donde dice, oye, fíjate que revisando los CFDIs que emitiste, obtuviste y tu devolución de impuestos, pues nos damos cuenta de que te devolvimos dinero de más, así es que por favor, pues hay que reintegrarlo, ¿no? Y ahí viene otro problema más. Así es. Y luego que no queda claro respecto a las tasas. Por ejemplo, ¿qué pudiera entrar como no objeto de impuesto? Al momento que yo facturo o quiero facturar algo que en mi constancia de situación fiscal o en mi giro de actividades, quizás no yo estoy manifestando como tal. Ahí sí pudiera ser tal vez no objeto del impuesto, porque la actividad que estoy grabando, que estoy facturando, yo no me dedico a eso. Entonces no es un objeto del impuesto. Aunque algunos también lo utilizan como los gastos que nada tienen que ver con como lo diría la ley, nada tienen que ver con la actividad principal o para que sean primordiales para la operación del negocio, que también eso lo van manifestando en el caso de gastos como un objeto del impuesto. Pero yendo a ese punto de exentos, decíamos, bueno, libros, periódicos y revistas que son de lo más común que podemos encontrar. Por ahí teníamos operaciones con cambios de divisas, que también por ahí esa parte está exenta. Teníamos lo que son, dice la ley, venta de bienes usados. ¿Qué entra aquí? Pues tenemos mucha gente que luego a veces trae cosas de Estados Unidos o otros lados de paca, y a veces no todo es nuevo, a veces es usado. Entonces, Sí, sí, sí. los muebles, la ropa que se trae cuando es de carácter seminuevo, ya que diga seminuevo al término que quieran, es exento. Entonces es vender a tasa exenta de impuesto. El caso de los vehículos, siempre y cuando sean entre particulares, pero si es un particular que le vende a alguien que tiene una actividad empresarial, pues ahí sí se traslada el IVA. Pero a veces son de esas cosas como que quedan en la situación de que a veces la gente no sabe por desconocimiento, situaciones de cuándo puede ser exenta o no mi actividad. Otra, por ejemplo, lo que viene siendo los taxis, en este caso, o camiones de ruta, mientras sean dentro del municipio, la zona urbana o conurbana, pues también están exentos de IVA. Y a veces la gente piensa que no se da de alta en Hacienda porque va a pagar mucho impuesto o mucho IVA cuando ni siquiera lo van a pagar. Eh, Pero la, Perdón, sí, contador, pero en ese tema, fíjese, yo me topé hace unos años precisamente con esa situación. Aquí en Durango, los taxistas no estaban, o sea, el taxista me refiero a taxi, no a plataformas, sino a taxistas. No están muy acostumbrados a dar facturas. Y los pocos que dicen sí dan facturas porque la hacen por medio de la base o del sindicato, no sé cómo lo hagan, dicen sí la hacemos, pero cuando la emiten y la mandan, graban IVA, lo graban con IVA, porque desafortunadamente los dan de alta de manera equivocada, errónea, porque efectivamente el traslado de personal dentro del municipio, dentro del estado, no graba IVA. o que la persona que hace la factura, porque a veces un sindicato agrupa y ponen a una persona que nada más haga facturas, pero la persona ni siquiera tiene conocimientos a veces en contabilidad o está desactualizado y todo lo graban con IVA cuando no debió haber sido de esa manera. Otra situación que ocurre es en la casa habitación. Cualquier inmueble que sea destinado a casa habitación, llámese bodega, llámese nave industrial, está exenta de IVA. Las casas amuebladas es otra historia, aunque sea para casa habitación, esas sí graban la tasa 16. Sí, porque ya llevan los muebles, o sea, el simple hecho de que ya tenga amueblado o semiamueblado, que tenga parte de muebles que son propiedad del dueño de la casa que lo está rentando, ya le graba al 16, las otras son al 0. Una pregunta ahorita que tocó el tema de las casas, un ejemplo que se puede, que por ahí me consultaron y quiero ver cuál es su punto de vista. Hace algunos años una constructora y una inmobiliaria hicieron por ahí un trueque, entre comillas, de los servicios. Oye, ¿sabes qué? Voy a terminar de hacer un fraccionamiento, ocupo que me apoyes tú con lo que tú haces de construcción, hazlo acá y yo te voy a dar
dos casas de las que voy a hacer del fraccionamiento, te voy a dar 2 casas, 3 casas, y aparte, pues ya lo que reste, pues nos negociamos para pagarlo, pero la inmobiliaria le factura a la constructora, al constructor le factura, constructora, persona moral, la vivienda como inmobiliaria, casa sin gravar, ¿sí? O sea, exenta, perdón. Y luego la constructora le factura servicios que le va a prestar por el mismo importe a la inmobiliaria. Y hacen cruce de cuentas, y estamos hablando de años atrás. Cruce de cuentas, se saldan y listo. Pero ahora la constructora quiere vender. ¿Cómo tiene que grabar la constructora? Aquí nos vamos por lo que dice la ley de IVA. Si yo estoy vendiendo y la casa es para uso habitacional, lleva exento de IVA, independientemente que él cuando construyó trasladó a la persona que le hizo sus trabajos con tasa 16, pero él cuando está vendiendo, él tendría que, aparte de ser construcción, hay muchos ramos o muchas subdivisiones dentro de la parte fiscal o la subdivisión de constructores. Estoy construyendo para obra pública, obra privada, locales comerciales, naves industriales, casa habitación. O sea, tendría que dar de alta esta situación de que no la construyó, pero va a ser la venta al mayoreo o menudeo de casa habitación. Y entonces, por esa pura actividad o situación que está haciendo, pues esa parte de esos ingresos que obtenga del total es tasa exenta. Pero ahí vamos a la contraparte. Tiene que entrar a los prorrateos de los artículos 5 y 5A de la ley del IVA, porque no todas las deducciones de sus compras y gastos que esté efectuando en este ejercicio van a ser exentos, van a ser deducibles o van a ser acreditables al 100%, puesto que una parte de los ingresos que va a generar son exentos. Sí, pero por ejemplo, en este caso, la constructora recibió la casa habitación, y así como la recibió, así la va a vender. O sea, no le hizo absolutamente nada. Bueno, a lo mejor nada más 2, 3 mejoras ahí en cuanto a pintura, resanado, mantenerlas, ¿no? Se va Pero a no tomar como efectivamente que, dedicados. Y aparte, la constructora no se dedica a lo que es la inmobiliaria, a lo que son así esos es, servicios. no es su actividad principal, pero más sin en cambio lo va a hacer. Entonces, hizo en dación de pago o pago en especie, que fue la manera como compró la casa. La constructora, a través del notario, se lo va a escriturar y le va a entregar un CFDI, donde el CFDI va a estar exento de IVA. Entonces, él está acreditando la compra del bien a través de eso. Y ya le escrituran a su nombre, y cuando él vaya a hacer la venta, nuevamente el notario va a poner, bueno, ¿quién está vendiendo? La constructora fulana de tal, aquí en persona, a Ociel Hernández, y le hace el traslado de dominio, y en su momento, pues ya el notario es el que se encarga de hacer las retenciones de los impuestos y todo a nombre del vendedor, y ya te da tu constancia del declaranot de lo que te haya retenido de ISR. IVA no, Sí. porque mencionamos escasa habitación. Es correcto. Sí, y ese era un tema que traíamos ahí en debate por la situación de decir, es que pues ya la compraste y tú como constructora la vas a facturar. ¿Cómo la vas a facturar? No, pues es que mi contador me dice que porque como nosotros estamos grabados al 16, pues tengo que facturársela al 16. No, pero espérame, o sea, ¿para cuál va a ser el uso primeramente, cuál va a ser el uso del bien? Primero. Segundo, se la vas a facturar a una persona física. Ok, esa persona física tiene actividad, no tiene actividad, a lo mejor es una persona asalariada que por ahí obtuvo un dinero de alguna manera y todo, y quiere comprar la casa y tiene el dinero. No va a ser ni por crédito, o aunque sea por crédito hipotecario, como quiera que sea, al final de cuentas va a ser para una persona que no tiene actividad como tal. Entonces pues tampoco le vas a grabar. Entonces a veces esas están las dudas, esos temas, tanto en las casas como en los vehículos usados, que a veces las empresas también por ahí reciben o dan a cuenta de servicios, que también, como es un relajo con el registro de esas transacciones. O de las que se recibe el valor de rescate del arrendamiento financiero. Ya el También, valor residual, pues ya tengo una camioneta, entonces ahora la voy a vender, ¿no? Entonces la puedo vender a los trabajadores o la puedo vender a alguien externo. Entonces, ya dependerá, en el caso de los vehículos, de cuál es su actividad económica. En el caso de la construcción, el notario normalmente hace un cuestionario, con los datos, pide una serie de documentos, no solamente por la parte de retenciones, sino por cumpliendo con ley priori, ley antilavado, en donde de dónde viene el dinero, a dónde va, para descartar que sea lavado de dinero o crimen organizado.
pero también dentro de esas, pues, son unas preguntas de qué se va a hacer con la casa o para qué va a ser la casa. Ya si, por ejemplo, la persona dice: "No, pues, es que yo la voy a comprar y voy a poner una oficina, voy a poner algo", entonces ya se le graba tasa 16. Sí. Pero muchas veces desde ese cuestionamiento, entrevista que hay con el notario, desde ahí se va grabando esa parte de si va a ser cero exento. Y es que lo más extraño fue que el notario a la empresa le pidió toda la documentación que solicitan, menos el CFDI. Mm. O sea, no le pidió el CFDI, No, no, y pero, ya por pero ley, como pues el ya desde dinero hace ya unos cayó años a se la debe dar. cuenta de la empresa, pues tiene que facturarlo. Así es, ¿Sí? así es. Pues bueno, con todo, mire, se nos fue el tiempo aquí hablando sobre el tema de CFDIs. El CFDI yo siento que es un punto a tratar. Ahora sí que como dijo por ahí, vi un curso anteriormente la semana pasada que dicen bajo la lupa, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente el CFDI ahorita es el instrumento fiscalizador que el SAT va a tomar a partir de ya en adelante para estar haciendo su efecto recaudatorio. Ahora, no Así es. olvidemos que ya en próximos días estamos hablando de que casi 2 semanas, poco menos de 3 semanas, pues ya empieza o por ahí se tiene que entregar el paquete económico para el 2026 y por ahí Monreal dijo que es necesaria una reforma. Entonces, hay que ver cómo viene. La presidenta Sheinbaum dice que no va a haber nuevos impuestos, que vamos a seguir igual, pero Monreal dice que sí es necesaria una reforma hacendaria y recaudatoria. Entonces, el CFDI va a ser el punto clave y medular para esta recaudación Yo precisamente. siento que el próximo año quizás la van a pausar un poco. ¿Y cuáles son los argumentos que a lo mejor, el argumento que tengo como para decir que ahorita no se van a aventar ese torito en lo fiscal? Porque bueno, acaba de venir un cambio en cuanto a los días de vacaciones que fue hace un año. El próximo año, que eso es lo que pudimos platicar después, vienen 6 iniciativas de reforma que al 15 de abril tienen que quedar, que por ahí en la que nos han contado, pintado un poquito es lo de las 40 horas por semana, pero también viene ahí lo del incremento del aguinaldo. Entonces, ese Sí. incremento del aguinaldo, más lo que ya anunció la presidenta, que iba a incrementar, parece ser que un 30% el salario mínimo para el próximo año. Entonces, es un impacto fuerte para los empresarios el ahora la nómina, el pagar seguro, el pagar Infonavit y todas las demás prestaciones que derivan del incremento al salario mínimo. Más aparte ahora, cómo va a ser la planeación o la programación de lo incremento del aguinaldo, todavía está en especulación, todavía no está definido hasta el 15 de diciembre. Pero es otro golpe que para uno que tiene trabajadores o los empresarios que tienen trabajadores, pues el hecho de que por sí a veces uno anda batallando, a veces en ciertas fechas para juntar y pagar los días que son por ley, pues ahora si me los vas a incrementar 2, 3, 5, 10, 15 días de un sopetón en un año, y aparte me quieres hacer una reforma fiscal, pues ¿a dónde me vas a dejar? O sea, mejor me quedo sin gente o me transformo en una empresa familiar, O o nos vamos a la trabajo o informalidad. hago cosas subterráneas, o me vas a tener que estimular a que a lo mejor sea inventivo de una mala forma, porque quiero hacer las cosas bien, pero me estás asfixiando por tantos lados que yo entiendo que tú tienes compromisos con las becas, con las pensiones, con tu programa social, pero vete con los que no estén pagando, o sea, déjame a mí con que estoy tratando de cumplir con esas situaciones y no me asfixies más de lo que ya estoy contando de que se cuenta que va a haber una recesión con Estados Unidos, la situación de los aranceles que no está definido, que aunque hoy se anunció que la balanza comercial con México fue muy buena, sí, pero hay muchas situaciones que todavía marcan una incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Pero fíjense que yo estuve viendo la balanza comercial del 2024 y algunas del primer trimestre, no he visto la del segundo trimestre de 2025 y estamos en negativo. Sí, o sea, mejoró porque disminuyó, pero seguimos Ujú. estando en números negativos. Sí, sí, sí. Entonces te digo, son muchas situaciones que, pues, a veces nos pintan los nóminos o las noticias que nos dan en las mañaneras no son a veces completamente los números fríos y crudos en su totalidad, Es correcto. pero yo pienso que a lo mejor no van a lanzar la iniciativa de reforma de fiscal. Yo espero que así sea, porque te digo, la que sí va en serio es la laboral y por ahí también son muchos ajustes, no solamente por lo que hay que pagar, sino operativamente el hecho de reducción de jornada a ciertos tipos de empresas o sectores, contratar más gente o cómo cubro los turnos o qué voy a hacer. Entonces, eso también son
inversiones internas para operar. Es que de hecho con esa reforma simplemente en lo laboral nos dan en la torre los empresarios por el tema de que, precisamente, como dice usted, a lo mejor la reducción de la jornada laboral me va a obligar o a abrir un segundo turno para cumplir en el caso de las empresas que necesitan mucha producción, que necesitan muchas ventas, que su comercialización es muy grande y se les reduce el tiempo para poder cumplir con entregas y demás, van a tener que abrir un medio turno o un turno adicional, pues ya les viene a pegar simplemente con la contratación. ¿Por qué? Porque se les duplica el costo laboral o se les aumenta en un X porcentaje el costo laboral. 30% de aumento al salario, imagínense cuánto va a venir el aumento del costo laboral de la persona por cada uno de los trabajadores. Entonces, se nos va a ir muy arriba. Yo también creo que... ya se nos fue el tiempo. Que se vaya la cuestión de la reforma hasta el siguiente año. Pero sí, que el CFDI es medular para la recaudación, es un hecho. Contador, seguimos con puertas abiertas, tenemos temas muchos por desmenuzar, por tratar y por hablar. Nuevamente, ¿dónde lo podemos localizar para cerrar el programa? Gracias, nos puede encontrar en WhatsApp 618-122-3926 y en Facebook y en TikTok a través de ILC-DGO. Excelente. Igual nosotros nos pueden encontrar como bilancia.dgo en redes sociales, Facebook, Instagram y en WhatsApp 618-121-1916, 618-323-0010. Y pues bueno, nuevamente le agradezco, contador, dejamos las puertas abiertas para más adelante. Otro tema que la gente tenga el interés y nos comparta por ahí, se lo consultamos a ver si nos apoya. Muchas gracias. Nos despedimos nuevamente un día más, un viernes más por la noche de En Balance, tu equilibrio contable, fiscal, financiero. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.